Sale, entonces empezamos con a revisar el nervio axilar. El nervio axilar es un nervio que muchas veces no tomamos en cuenta y sin embargo es bien importante para la función del hombro, como vamos a ver enseguida. Recordemos nada más, el nervio axilar es una de las ramas del cordón posterior. Recordemos, vienen los tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Cada tronco va a dar dos divisiones, una división anterior y divisiones posteriores. Las divisiones posteriores de los tres troncos van a confluir y van a formar el cordón posterior. Posterior porque va posterior a la arteria axilar. Ajá. El cordón posterior, aquí está la imagen ya más ubicado en la anatomía. El cordón posterior va a estar retroclavicular y por debajo de la apófisis coracoides. De hecho, por debajo de la coracoides, que es esta, va a estar todo el plexo braquial. Aquí nada más se omite el pectoral menor, que por debajo del pectoral menor que se inserta en la coracoides, de ahí vamos a encontrar el plexo braquial. Digo, no está tan separado, generalmente están un poco más unidos todos, más juntitos, pegaditos a la arteria axilar. Ajá. El cordón posterior tiene su peculiaridad porque da 5 ramos. Digamos que pueden ser los ramos terminales del cordón posterior. Estos, con la mnemotecnia, podemos recordarlos así como stars. Y esto queda porque es subescapular superior. Si hay un subescapular superior, pues entonces habrá un subescapular inferior, ¿no? Como en la anatomía, si hay un mayor, hay un menor, si hay un externo, hay un interno. En este caso, subescapular superior y subescapular inferior. La T es para el tóraco dorsal, la A para nuestro axilar. ¿Y cuál es el que nos falta del cordón posterior? Pues el radial, ¿verdad? El radial. Esos son nuestros 5 ramos del cordón posterior. Ahora, estos 5 ramos van a dar respectivamente al subescapular, al músculo subescapular, el toracodorsal, a nuestro dorsal ancho, al latissimus dorsi, el axilar, pues ya sabemos, ahorita vamos a revisarlo, el deltoides y al redondo menor. Al radial son todos los músculos de la parte posterior del brazo y al antebrazo, es nuestro nervio que va a dar la extensión de brazo y antebrazo. Es el único nervio del plexo braquial que va a dar inervación tanto a brazo como a antebrazo en cuestión motora, fíjense nada más, ¿no? Y el subescapular inferior que va a dar inervación a la otra parte, a la parte inferior del subescapular y también al redondo mayor. De tal forma que, como les comentaba, si sabemos el nervio, sabemos el músculo y del músculo sabemos el movimiento, podemos explorar específicamente cada uno de estos para saber qué movimiento está afectado, qué músculo está afectado y por ende qué nervio. Y podemos ir en secuencia de un lado hacia el otro, haciendo una correlación incluso con estudios de electromiografía para hacer todavía una correlación más fina. Ajá, entonces, un poco más específico, el cordón posterior, subescapular superior, subescapular inferior, digo, no está en ese orden, pero es para recordarlo, subescapular superior, tóraco dorsal, subescapular inferior y los últimos dos, que es nuestro axilar y el nervio radial. Esto se van a estar recargados, como les comentaba, esta es una vista posterior del hombro derecho. Recordemos que nuestro nervio axilar va a salir por ¿cuál? Por el espacio ¿cuál? Cuadrangular, ¿verdad? Por el espacio cuadrangular, redondo menor por arriba, redondo menor abajo. En la parte medial del espacio cuadrangular es la cabeza larga del bíceps, del tríceps, perdónenme, y la diáfisis del húmero. Redondo mayor por arriba es axilar, redondo mayor por debajo es radial. Esta es la parte posterior. Si tenemos una vista anterior, este es el hombro izquierdo, pero esta es una vista anterior solamente del cordón posterior, vemos cómo está en relación íntima con el músculo subescapular. Aquí, como les comentaba,
es la coracoides, por debajo de la coracoides y por debajo del pectoral menor, que aquí está desinsertado, encontramos a nuestro cordón posterior. Aquí es donde en las películas siempre les dan los balazos y nunca les pasa nada. Bueno, pues sí le debería pasar, ¿no? Ahí es donde va justo todo el plexo braquial. Pasando el subescapular, por el borde inferior del subescapular, el axilar se torna posterior y de ahí toma su otro nombre, que es también el circunflejo. ¿Por qué? Porque le da la vuelta a la cabeza del húmero. Y aquí, por delante del redondo mayor y delante del latissimus dorsi, del dorsal ancho, va a salir nuestro nervio radial, que ahí se va a hacer posterior. Ahorita vamos a ver las relaciones anatómicas del nervio radial con estos dos tendones, que van a ser importantes para la técnica quirúrgica que vamos a ver. Entonces, ubicarse en la anatomía para poder localizar los nervios. Esto es básico en la cirugía de plexo braquial y nervio periférico. Ajá, esta es nuevamente una vista posterior del hombro derecho, ya con estructuras ya disecadas para poder revisarlo mejor. Tenemos el tendón, el tendón del el músculo redondo menor, redondo mayor por abajo, el espacio cuadrangular, y ahí se asoma nuestro nervio axilar, ¿sí? Que es donde va a dar, aquí sale y da una ramita al redondo menor, y después sale para inervar al deltoides, y por ahí sale también una ramita que es una rama cutánea que va a dar la sensibilidad al área deltoidea. Entonces, recordemos, por anatomía, el nervio axilar tiene, algunos estudios reportan que la mayoría de las ocasiones son 3 ramas anteriores, que va a dar la inervación al deltoides anterior y deltoides medio. Tiene un ramo posterior, siempre salen ahí, una vez que salen del espacio cuadrangular, se dividen los ramos, de tal forma que el ramo posterior va a dar al deltoides posterior, algunos dan un ramo cutáneo, y va a inervar también el redondo menor, ¿sí? Sin embargo, hay estudios que comentan que incluso hasta en más del 90% de las disecciones que hicieron, comentan que hay ramos anteriores que inervan también el deltoides posterior. Esto es bien importante por la técnica nuevamente que vamos a ver enseguida, pero esto nos simplifica el poder reinervar el deltoides tomando una sola rama, la rama anterior. Entonces, como les decía, si sabemos qué nervio, a qué nervio, a cuál músculo va, y este músculo qué flexión va a dar, qué función va a dar. El deltoides, pues bueno, nos va a dar en el hombro abducción, flexión y extensión. Y el redondo menor nos va a dar rotación externa y va a ser un aductor del hombro. ¿Cierto? Para que quede un poquito más claro, es la función del deltoides arriba a su izquierda, el deltoides anterior. ¿Sí? Es flexión del hombro, deltoides medio, abducción. Hay algunos escritos, algunos tratados de anatomía que dicen que inicia la abducción el supraespinoso y después la continúa el deltoides. Sin embargo, hay otros que comentan que se inician juntos. Los dos músculos trabajan para iniciar la abducción. Y abajo a su derecha, pues el deltoides posterior, que es la extensión del hombro. Acá tenemos el redondo menor. La función del redondo menor, pues es rotador externo y aductor del hombro. Ajá. Entonces, si exploramos estos movimientos, podremos saber cómo están funcionando estos músculos y por ende podemos saber cómo está funcionando ese nervio. Ajá. Y otra cosa que les comentaba que yo he encontrado muy práctico al explorar este nervio es explorar esta zona precisamente. En esta zona va la inervación sensitiva del nervio axilar, de tal forma que si el paciente tiene dificultades para realizar estos movimientos y si además ustedes le exploran esa zona y lo hacen comparativo con el otro brazo, van a encontrar diferencias que son
pues a lo mejor no tan de tanto sustento, porque pueden ser un tanto subjetivas. Sin embargo, en la práctica diaria, los pacientes refieren que sí hay cambios en la sensibilidad de un lado en el otro. Entonces, pues pueden hacerlo también como parte de la exploración. Ajá. Causas de lesión del nervio axilar, fracturas proximales del húmero. Según las series reportadas, hay unas que dicen que en el 15% de las luxaciones glomerales, sin embargo hay otras que hasta el 75% de las luxaciones glomerales puede haber una lesión del axilar. También posoperatorias, en artroscopía de hombro, presión directa por alguna tumoración, algún separador que se coloque por ahí, traumatismos. Y la ventaja de todo esto es que cualquiera de esto que ocasione la lesión del nervio, en su mayoría van a tener una recuperación espontánea. Hablamos de recuperación espontánea de 3-4 meses. Si después de esto la situación sigue exactamente igual, pues quiere decir que ya no se trata de una neuropraxia, sino una lesión ya más establecida. Ajá. Aquí tenemos el caso de esta paciente. Tuvo una luxación glenohumeral izquierda, se redujo la luxación. Sin embargo, ella no recuperó el movimiento del hombro izquierdo, así como lo ven. ¿Cuántos pacientes como ella se quedan con el diagnóstico de lesión de mango rotador? Pues muchísimos, ¿no? Muchísimos, y así se quedan, ¿no? Ahí les va otra vez, un poquito por si se atora el video para que lo vean un poco mejor. Siempre hacemos la exploración comparativa. A veces se quieren ayudar con un brazo para mover el otro, pues bueno, hay que explicarles qué es lo que queremos ver, cuál es la limitación. Ella, por más esfuerzo que hacía, no tenía el movimiento que le estamos pidiendo, la flexión, la abducción. Aquí estamos haciendo flexión del hombro, del codo, perdón, para ver que hay integridad del músculo cutáneo. Sin embargo, rotación externa, pues no hay. Ajá. Entonces, en el 1946, estos señores Karajan y Burrell describieron una técnica en la cual transferían un ramo del tríceps hacia el axilar. ¿Sí? Después, Lurch promulgó esta técnica sin injerto y no fue sino hasta el 2003, vean, recientemente, 2003, que es este señor que se hizo esta técnica de SOMSAC, que se llama ahora. Es una transferencia de la rama de la cabeza larga del tríceps hacia el ramo anterior del axilar. ¿Por qué se llama SOMSAC? Pues bueno, fue por este señor, que así se llama SOMSAC, y se apellida Lichaven Vons, que pues sería más fácil decir técnica de SOMSAC que de la otra forma, ¿verdad? Entonces es mejor decir la técnica de SOMSAC. Es un médico joven, muy sencillo, tuve oportunidad de convivir con él en un congreso y es una persona muy accesible, es de Filipinas, el doctor. Esta es la técnica. Se coloca al paciente en decúbito ventral. El brazo, nosotros preferimos que esté en una abducción de 90 grados, aunque el paciente puede estar acostadito de lado, puede estar acostado de cúbito lateral derecho si el hombro es izquierdo, por ejemplo, teniendo al hombro en esta posición si el paciente está acostado de ladito, ¿no? Y de este lado es la incisión. ¿Qué se trata? De llegar, este es el redondo mayor. Vean ustedes cómo abajo del redondo mayor siempre hay que buscar y ahí sale nuestro nervio radial. Inmediatamente, en cuanto sale o emerge el nervio radial, sale un fascículo que ya está predisecado, ya no hay que meterse al nervio, ya no hay que hacer la neurolisis interna del nervio, sale el fascículo hacia la cabeza medial, esta es la cabeza larga y esta es la cabeza lateral. Estas son las ramas del tríceps. Las más utilizadas son estas dos, la que está en el azul y la que está en la roja. Esto lo que hacemos es, se localiza la rama, se neuroestimula para ver la respuesta, a ver cuál de las dos tiene mejor respuesta al estímulo de la neuroestimulación.
decimos coloquialmente, a ver cuál patea mejor, cuál patea más fuerte. Se diseca el nervio hacia distal, se corta y se dirige hacia el espacio cuadrangular, que recuerden, el espacio cuadrangular está arriba del redondo mayor. Por abajo es el triangular, por arriba es el cuadrangular y acá va a estar nuestro axilar. Esto es lo que hacemos. Esto es nuestro nervio, la rama motora, la cabeza medial del tríceps. Nosotros en este caso tomamos la medial, lo seguimos distal, lo cortamos y lo dirigimos hacia el espacio cuadrangular. Prácticamente se encuentran sobre el redondo mayor, ahí es donde se encuentran. Este es el nervio axilar, que ya nos metimos al espacio cuadrangular hasta el fondo, lo más proximal, lo cortamos y lo dirigimos hacia el redondo mayor. De igual forma, el ramo del tríceps lo dirigimos hacia el redondo mayor para que se encuentren ahí los dos. Se tienen que encontrar sin tensión, tienen que encontrarse y hacer la sutura término-terminal. De tal forma que así queda nuestra cirugía. El ramo del nervio radial que dirigimos hacia arriba, el nervio axilar lo dirigimos hacia abajo para que se encuentren sobre el redondo mayor y ahí hacemos la sutura término-terminal con nylon del 9 ceros. Esto nos debe quedar, como les decía, sin tensión. Aquí podemos incluso hacer una disección un poco más específica y encontrar el ramo anterior, que era lo que les comentaba. El ramo anterior va a dar al deltoides anterior y medio. Sin embargo, ha habido estudios que comentan que el ramo anterior también da hacia el deltoides posterior. Entonces, hay que hacer bien la disección, evitando tomar la rama sensitiva que estaba por aquí, la rama sensitiva del axilar, porque no queremos desperdiciar axones que se nos vayan a darle sensibilidad al brazo cuando podemos aprovecharlos y darle todo motor. Entonces, para explicarme nuevamente un poco más, veamos algo de estos casos. Estos pacientes, como les decía, siempre empezamos con manejo conservador en todos, ya que vimos que cerca del 90% son casos que recuperan de manera espontánea. Sin embargo, cuando esto no mejora, pues entonces tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico. Recordemos a nuestra pacientita que vimos en un inicio. Ella tenía cerca de 5 meses de la lesión. Ella no había tenido ninguna recuperación. Aquí la decisión la tomamos cuando, tomando en consideración el tiempo de evolución, se estanca la recuperación. A veces hay algo de recuperación en la siguiente cita, sin embargo, cuando una evolución se estanca y sigue igual, ya no podemos esperar a que en la siguiente cita, sino hay que tomar ya la decisión. En ella hicimos la técnica que vimos, transferencia del ramo radial al axilar. Cuando vean ustedes en la programación transferencia de Sonsack, bueno, pues ya saben de qué se trata. Esta es nuestra misma paciente a los 8 meses de evolución. Ahí le duele un poco, siempre queda un poco de molestia por la cápsula. Muchos de estos pacientes desarrollan una capsulitis adhesiva, que al principio eso era lo que nos fallaba. No hacíamos una movilización bajo anestesia antes de la cirugía. Ahora a todos los pacientes antes del procedimiento, una vez que ya están anestesiados, desde luego hacemos la movilización para liberar las adherencias. Aquí no recuperamos la rotación externa. Recuerden que la rotación externa va a estar dada por el redondo menor. Sin embargo, recuerden que una parte o una de las funciones del redondo menor es también aductor. Pero si nosotros queremos darle movimiento al brazo, pues incluso hasta está mejor que no alcanza a recuperar toda la función del aductor para que no vaya contra los movimientos que estamos buscando recuperar. Este es otro paciente. Él no tuvo luxación de húmero. Él se cayó de la moto y cayó con toda su humanidad sobre su hombro izquierdo. No tuvo ninguna otra lesión, llevaba casco, llevaba equipo, no tuvo más que golpes. Sin embargo, el golpe más fuerte fue sobre su hombro izquierdo. Él nos llegó ya con electromiografía, un diagnóstico de neuropraxia, de una lesión del nervio axilar.
5 meses, él estaba entre el quinto y sexto mes de evolución. Si ven, tiene más movimiento que la paciente anterior, sin embargo, hasta ahí se estancó, lo que les comentaba. Se estanca la evolución, sigue, y entonces es cuando tenemos que ya considerar la opción de la cirugía. Como les decía, siempre hacemos una exploración sistemática para descartar que exista problemas en otro lado, a pesar de que el mecanismo de lesión ya nos oriente hacia dónde va el problema. Aquí está nuestro amigo, nuestro pacientito a los 8 meses de la cirugía, con una recuperación bastante buena. Muchos de estos pacientes, a diferencia de los pacientes de plexo, no quedan con dolor neuropático. Muchos pacientes de plexo mejora el dolor neuropático, pero muchas veces es algo que queda como secuela. En estos pacientes, pues afortunadamente no, quedan con muy poco de dolor. Uh-huh. Y este otro paciente, igual, él sí tuvo una luxación glenohumeral. Ven como la abducción cerca de los 75 grados. No está tan comprometida la función como en la primer paciente que vimos. Rotación interna, ¿sí? Rotación externa. En él, antes de hacer la transferencia, siempre hacemos, ahora sí, porque antes no lo hacíamos, pero ahora sí, hacemos una neuroestimulación del axilar antes de hacer todos los cortes. Y en él sí respondía bastante bien, de tal forma que, ¿qué hicimos? Liberar el nervio. Entramos y metimos el dedo hasta el espacio cuadrangular y todavía más al fondo, casi llegando a la escápula. Y nada más vas sintiendo cómo van abriendo todas las adherencias cuando vas entrando sobre tu nervio y vas deslizando el dedo y vas entrando y vas sintiendo cómo van rompiéndose todas las adherencias. Él no tenía lesión axilar, tenía un axilar funcional. Sin embargo, al considerar su evolución estancada, ya fue que decidimos considerar la opción de la cirugía. En él, como les decía, no hicimos la transferencia, simplemente la liberación del nervio, y con eso el paciente recuperó bastante bien la función. Entonces, el nervio axilar hay que tenerlo bien considerado siempre que exista alguna alteración, alguna fractura, algún traumatismo, alguna luxación glenohumeral. Siempre hay que considerarlo. Está en íntima relación con la cápsula articular y con la cabeza. Entonces, cualquier luxación puede lastimarlo. ¿Sí? Hay que hacer el seguimiento para ir viendo que precisamente el nervio vaya recuperándose paulatinamente. Tenemos, como les decía, un tiempo, 4 o 5 meses, si en los 4 o 5, si al 4 o 5 el paciente exactamente igual que como lo vimos al principio, es un nervio que no va a recuperar y hay que considerar la opción de la cirugía. ¿Sí? Desde luego la rehabilitación es básica. Estos pacientes los dejamos 3 semanas con un inmovilizador de hombro. Después de esas 3 semanas, ya que cicatrizó la piel, también cicatriza la neurotización en caso de que hayamos realizada. Ya no es necesario, ya no es conveniente continuar con la inmovilización para evitar una capsulitis adhesiva y empezar con movimientos con la rehabilitación. Y como vieron, pues es un pronóstico favorable de estos pacientes.